Buenos días, América Latina. Buenas tardes, España y Portugal. Los acompaña en esta nueva jornada la Mayor Ejército del Perú, Liz Ruiz Guevara. A nombre del Centro de Altos Estudios Nacionales, Escuela de Posgrado, y el Centro Superior de Estudios de la Defensa de España, les damos la más cordial bienvenida al 10º día del 7º seminario online denominado Debate sobre Soft Power, Fake News, Sharp Power y su nivel de influencia en la seguridad nacional. Saludamos a la comunidad académica, integrantes de la Asociación de Colegios Iberoamericanos, que nos acompañan en esta 10ª jornada con su participación y asistencia. Muy bien, a continuación veremos la diapositiva donde nos detalla el programa para el día de hoy y los días que faltan, que son solamente 2. Recuerden que la conferencia va a tener una duración de 45 minutos y las preguntas, sírvanse por favor enviarlas a través del link que se ha colocado en el chat de la sala Zoom. Inmediatamente terminando la conferencia, se dará pase a la ronda de preguntas que tendrá la misma duración de 45 minutos, dando lectura a aquellas que sean en orden de prioridad e importancia. Muy bien, esta conferencia número 10, que corresponde al segundo bloque, Países ACDIA, una visión nacional, vamos a dar una pequeña introducción del tema. Las noticias falsas, como las hemos venido ya tratando, son noticias fabricadas, normalmente hechas para perjudicar a otras personas y muchas veces con intereses políticos o lucrativos. Siempre existirán. Es importante citar a Sam Winnenburg, profesor de historia en la Universidad de Stanford de los Estados Unidos, que planteó lo siguiente. En el pasado, eran reproducidas en periódicos o en papeles que circulaban de mano en mano. ¿Qué cambió? Hoy en día, una noticia falsa se puede viralizar en cuestión de segundos. En las redes sociales, por supuesto. Permitiendo un alcance enorme hacia un público objetivo. Además, hay más productores de información. En este sentido, las noticias falsas no son un fenómeno nuevo, pero sí lo es la amplitud con que pueden reproducirse en las redes sociales. Cuando hoy, en varios idiomas, hablamos de fake news, se da cuenta de que este fenómeno tiene la pérdida de centralidad de la fuente y la posibilidad de viralización y, como otro término de la época, disminuye a menudo el interés por la veracidad de la noticia y la capacidad crítica de lectura para identificar lo falso, en la medida en que grandes proporciones de la población se informan a través de las redes sociales. Estas cuestiones tienen muchas consecuencias. Pueden ser políticas, pueden ser directas, como se ven diariamente en los sucesos políticos, sociales, culturales, mediáticos y de otras diversas índoles. Sobre este tema va a versar la 10ª conferencia titulada La interpretación de la diseminación de fake news, una visión desde Brasil, a cargo de la señora doctora Caroline Alves Cardeiro Guimarães. Invitamos al señor coronel del Ejército de la República Federativa de Brasil, Ricardo Rodríguez Freire, coordinador nacional de la Escuela Superior de Guerra, a dar la presentación correspondiente. Adelante, mi coronel. Muchos buenos días a América Latina. Buenas tardes a Portugal e Espanha. Bom dia ao Brasil, bom dia Portugal. Reafirmo acá el honor de la Escuela Superior de Guerra de Brasil en nombre de su director, de su plantel, por la oportunidad de esta participación.
Para representar esta escuela, tendremos hoy la participación de la doctora Caroline Alves Cardadero Guimarães, magíster en Derecho Penal y Seguridad Pública por la Universidad del Estado de Río de Janeiro. También tiene posgrado en Derecho Penal y Seguridad Pública por la misma universidad. Es licenciada en Derecho por la Fundación Getúlio Vargas de Brasil. Es abogada y miembro del Instituto Brasileño de Ciencias Penales. Muchas gracias, doctora Carolina, por su participación, por su disposición en aceptar nuestra invitación y representarnos en este evento, que ya tiene 477 personas mirándonos en este momento. Con la palabra a doctora Carolina. Muchas gracias. Buenos días, ¿pueden escucharme? Sí, fuerte y claro. Buenos días. Yo quiero empezar agradeciendo a la administración de este evento por esta fantástica oportunidad. Muchas gracias. El tema de las noticias falsas es muy valioso para mí porque fui objeto de mi investigación durante la maestría. Entonces, estoy muy contenta y muy honrada por poder compartir mi conocimiento con ustedes. Ahora voy a compartir mi presentación y pido que me digan si pueden mirar bien. ¿Estamos listos? Listo. ¿Puedo? Sí, Okay. se ve muy bien, doctora. Gracias, gracias. Entonces, bueno, ¿qué son las noticias falsas? Yo sé que el tema parece nuevo, que es un término que está muy en la moda, pero la expresión no lo es. Desde el siglo XVIII hay textos en la lengua anglosaxona que utilizaban la expresión false news. Y en ese tiempo, esta expresión era algo como un aviso: mira usted que está a leer este texto, hay alguna información acá que no es veraz, no es buena, hay algún peligro acá. Entonces, en ese tiempo, esta expresión era algo cuidadoso, bueno, algo muy, muy sensible. Pero todo cambió en la modernidad. Cuando Donald Trump se postuló a presidente de Estados Unidos de América, él se apropió de esta expresión con un propósito, con una estrategia muy clara. Esta expresión no era muy popular, no era muy utilizada, porque por la óptica del periodismo, si algo es una noticia, no puede ser falsa. Si algo es una noticia, tiene que ser verdad, tiene que ser veraz, tiene que ser verificada. Y quiero abrir un paréntesis acá para decir que el español no es mi lengua materna, yo soy brasileña, yo estoy haciendo lo mejor que yo puedo y espero que eso no sea un obstáculo para la comprensión del contenido. Bueno, esa expresión no era muy utilizada, no era muy feliz, porque tiene ese disenso sobre la óptica del periodismo: si algo es una noticia, es verificada, no puede ser falsa. Pero cuando nuestro amigo Trump se postuló al cargo de presidente de Estados Unidos de América, él se apropió de esta expresión con un propósito muy claro, muy definido. Era una estrategia política para obtener el poder. Hay un libro muy bueno que se llama La muerte de la verdad, de una periodista norteamericana, de Michiko Kakutani. Su nombre en inglés es The Death of the Truth. En este libro, esta periodista se dedicó a estudiar la manera como Trump utilizó esta expresión para ponerse en el centro del debate, para desestabilizar sus adversarios, para hacer otras estrategias políticas muy bien sucedidas. Y cuando él así lo hizo, la expresión se popularizó.
La expresión fue importada para nuestro léxico y pasó a ser utilizada con diferentes contextos. Bueno, esto tuvo dos consecuencias muy serias, muy graves, porque al mismo tiempo desensibilizó nuestra percepción sobre lo que sea la verdad, y al mismo tiempo ya no sabemos lo que son noticias falsas, porque si todo es una noticia falsa, en verdad, nada lo es. Entonces, para contornar a este problema de definición, la Organización de las Naciones Unidas financió, encomendó un estudio muy amplio en 2017 para conocer mejor lo que son las noticias falsas, lo que es nuestro problema. Y se formó un grupo, el Alto Comissariado de las Naciones Unidas para Fake News y Desinformación Online. Y este grupo hizo un estudio muy amplio y concluyó que el término noticias falsas tiene hasta 7 connotaciones, 7 definiciones distintas. ¿Y cuál es el tipo de información falsa que tendremos que nos preocupar? ¿Cuál debe ser nuestro objeto de estudio o de preocupación? Mira, ahora está. Bueno, ellos crearon 3 grupos principales do que puede ser esta desinformación, esta noticia falsa. Y nuestra principal preocupación tiene que ser con este grupo que está en rojo, en el centro de este infográfico. Es la misinformation, es un conjunto entre la misinformation y la malinformation. Es la noticia falsa, que debe ser objeto de nuestra preocupación, tiene 4 elementos principales. Es una información errónea o fabricada a través de la red mundial de computadoras con contenido digital, informacional, por audio, texto o vídeo, cuya creación o circulación tiene el propósito de causar daño. Este daño puede ser direccionado a una persona, a una institución, o mismo a la democracia. Y casi siempre la persona que hace la noticia falsa tiene un propósito político, social o monetario de plata con esto. Entonces, la desinformación que nos interesa es aquella que es propositalmente hecha para causar daño con algún propósito específico por detrás. Y este grupo de Alto Comissariado para Desinformación Online y Fake News de la Organización de las Naciones Unidas concluyó que el término fake news no es el mejor posible porque ahora tiene algo como chiste o jerga o es muy amplio, muy vulgar. Entonces, voy a combinar con ustedes que a partir de hoy no vamos... creo que voltamos. Entonces, voy a combinar con ustedes que ahora no vamos más a decir fake news ni noticias falsas, vamos a usar desorden de información o desorden informacional, como recomendó la Organización de las Naciones Unidas. La desorden de información o desorden informacional es la disinformation. ¿Vale? Bueno. Algo no va bien. Bueno, ahora que ya sabemos lo que es la noticia falsa que nos interesa, lo que es la desorden de informaciones, ¿cuáles son sus elementos? ¿Cuáles son sus estructuras? Bueno, el fenómeno de la desorden de información tiene 2 elementos principales: la disponibilidad emocional y la posibilidad estructural. La disponibilidad emocional es un término muy amplio, muy abrangente, que básicamente quiere decir nuestra conexión con la noticia que nos aparece en la red. Lo más das veces, la información que no es veraz llega a nosotros como un contenido de carácter urgente.
como algo que dice respecto a salud, a seguridad, o algo por estos temas que son muy emocionales, que atingen nuestro senso de dirección, de ciudadanía y todo esto. La disponibilidad emocional hace con que nosotros nos conectamos con más facilidad con el contenido que es nos presentado. Es algo como nos dan la oportunidad para nosotros nos cuestionarmos si este contenido, si esta información es buena. Nuestra primera estructura, nuestra primera respuesta es compartir, porque es algo que es emocional, que es muy urgente. No por acaso, hay estudios que dicen que las noticias falsas con mayor amplitud, que se tornan virales en la red, son aquellas que dicen respecto a contenidos absurdos, algo que no puede ser realidad por ninguna lente, por ninguna manera, y son este el tipo de contenido que más gustamos de compartir en la red porque son los que más dan posibilidad de visualización. La disponibilidad emocional tiene también un carácter que es la depreciación del contenido de la verdad. Lo que es la verdad, yo no sé, pero la búsqueda por la verdad es algo humano, es algo que hace parte de nuestra estructura social desde hace siglos atrás, mucho tiempo atrás. La cosa es que el contenido de lo que sea la verdad era definido, era utilizado por lideranzas muy ubicadas en regiones específicas. Entonces, las personas que podrían decir lo que era la verdad eran personas de confianza, eran líderes regionales. Cuando la población mundial se volvió a otros sitios, cambió su centro de información, su centro de gravitación, la verdad pasó a ser algo personal. Hoy yo puedo definir lo que sea mi verdad. Hoy en la red puedo decir lo que me parece bueno. Y hoy yo puedo definir mi visión del mundo y nadie me contesta. Esto fue un largo proceso evolutivo. Esto no es algo simples de se entender ni de se explicar. Hay dos movimientos sociales muy importantes, muy grandes, que se observa desde la mitad del siglo XX hasta hoy, que son los movimientos de revisionismo histórico y negacionismo histórico. Estos dos movimientos dicen que las fechas, las datas, los hechos históricos pueden ser customizados, que nosotros podemos escoger los hechos históricos que más nos aprecian, que más nos gustan. Y esta oportunidad es providenciada por la red. Por ejemplo, si yo estoy en mi Facebook y en mi línea de tiempo Ricardo Freire compartilha algo que no me gusta, yo puedo simplemente silenciarlo. Yo puedo escoger a no ser confrontada con otras visiones de realidad diferentes de la mía. Esto es la customización de la verdad. Y es acá que está la madre del cordero, porque esa es la llave del costo social de la desinformación. La verdad no es algo más listo, no es algo pronto, no es algo obvio, es algo que yo puedo construir. No solo yo, pero ustedes también en sus redes sociales. Esto es la disponibilidad emocional. Yo puedo me conectar con que yo creo que es la verdad. Y esto vale no solamente para noticias periódicas, pero para todo. Hoy, si yo quiero que el cielo sea rojo o blanco, yo puedo hacer un post en Facebook con esto y nadie va a me decir al contrario. La posibilidad estructural es algo que se conecta con la disponibilidad emocional. La posibilidad estructural tiene dos llaves muy específicas. La posibilidad estructural, la primera, es de nuestra biología. El comportamiento humano, la estructura emocional y mental humana es de tal forma que nosotros somos programados para evitar la estafa, el cansancio excesivo. Entonces, hay estudios conducidos por el Departamento de Psicología de la Universidad de Massachusetts, si no estoy enganada,
que quando nosotros somos presentados com um grande volume de informações, nosso cérebro construye atajos, construye caminhos para que nosotros sea posible que sobrevivamos. Entonces, la Internet es esto. Es un gran fluxo de informaciones, algunas buenas, algunas ni tanto, y nuestro cerebro construye atajos, construye caminos para que podamos sobrevivir en nuestro ambiente inhóspito. Y la estructura de la red de computadores se aprovecha, de hecho, de esto, para presentarnos con noticias que son muy customizadas, muy en favor de nuestra visión del mundo. Entonces, la desordem de informações opera com esses dois fundamentos, com estes dois elementos. Nossa disponibilidade emocional e a possibilidade que a estrutura biológica do humano e a estrutura da rede tem de oferecer este grande fluxo de informações nem sempre buenas. Esto é algo que pode ser hecho, por exemplo, por algoritmos. A melhor maneira de definir o que são os algoritmos, eu aprendi com minha professora de maestria. Um algoritmo é uma receita de pastel. O algoritmo não faz nada que não seja programado para ser. É um método automatizado de seleção de informação. Um algoritmo te apresenta com o que queres, com o que precisas, com o que hayas buscado em oportunidades anteriores. Os algoritmos são os curadores da verdade e nossa democracia. E nadie sabe, em realidade, quem hace estes algoritmos, que eles propõem, que tipo de informação nos apresenta ou não nos apresenta. Há texto de pensador brasileiro muito bueno que se chama El Gobierno de los Algoritmos, ou em português, o governo dos algoritmos. E neste texto, o doutrinador apresenta o seguinte argumento: em la sociedade moderna, nós somos mais governados por os membros que elegemos. Já não há uma representação formal ou eleitoral. Quem governa nós outros na atualidade são os algoritmos, porque eles sabem quem somos, o que buscamos, o que gostamos, o que ouvimos, o que decimos, o que hacemos, e nós outros não sabemos realmente quem nos hace, com que propósito. Então, hoje, como todos buscamos informação em la red, ou a grande maioria de nós lo hace, nossa visão de mundo, nossa realidade é curada por um algoritmo. Bueno, é algo a se pensar. Algo não vai bem acá. Solamente um segundo, por favor. Ricardo, pode ajudar-me? O ponteiro do mouse tem que estar em cima da tela, não está? Não, agora foi. Gracias, Ricardo, gracias. O ponteiro do mouse tem que estar em cima da tela. O ponteiro do ratão tem que estar sobre a pantalla. Gracias. Pido desculpas a quem nos estão assistindo, pero eu não sou muito bem com estes programas de computadora. Pido desculpas uma vez mais, pero vamos, agora está. Esto es un infográfico hecho por la Universidad de Varsovia, que básicamente exprime la situación de la desorden de informaciones sobre la gripe en el año de 2020. Cuando empezó la pandemia, nadie sabía en realidad muy bien qué estaba pasando, qué es el coronavirus. Nadie sabía realmente los síntomas, lo que hacer, dónde buscar información. E este infográfico nos revela que em abril de 2020 havia muito conteúdo de caráter emocional disponível em la red. Isto em Estados Unidos de América. Este infográfico é de allá, sobre allá. E basicamente ele demonstra como a informação que tem caráter urgente de sobrevivência, de saúde, tiene un impacto muy grande en nosotros. Esto es apenas una ilustración de la disponibilidad emocional de que tratamos anteriormente en el otro slide. Bueno, ahora que ya sabemos que la desorden de informaciones opera en dos niveles,
emocional e estrutural, ¿qué podemos hacer? ¿Es posible fazer alguma curadoria do espaço virtual? ¿É possível tecer algum paradigma? ¿É possível ter algum tipo de controle sobre a plataforma, sobre a aplicação, sobre o comportamento dos usuários? Bueno, hay un doutrinador argentino muy importante que se llama Manuel Castells, y él dice que el comportamiento humano se ha cambiado por completo en la red, que hay una nueva forma de hacer y ser la cultura en el ambiente digital, es la cibercultura. Y en este ambiente somos libres para ser nosotros en una manera que no fuimos en el pasado. E que podemos fazer para assegurar que as informações que trafegam nessa rede seja boa, seja veraz? Há doutrinador de Estados Unidos, de la Universidade de Harvard, que se chama Lawrence Lessig. Ele tem alguns livros sobre a internet, sobre a evolução da computadora, que são muito buenos, pero ele tem hecho que se chama o paradigma da internet. E ele defende que é possível controlar o comportamento humano em la rede, ou fazer a curadoria do que hacemos nos espaços virtuais. E ele diz o seguinte: o comportamento humano sempre responde a 4 forças específicas. Há 4 forças que sempre ditam o comportamento humano aonde seja, em la virtualidade ou em la realidade. Essas 4 forças são o direito, a sociedade, a economia e a possibilidade estrutural da plataforma. O que quero dizer com isso? Bueno, o direito coloca limites em lo que eu posso fazer em la internet, em la rede. Eu não posso fazer o que eu quero em la internet porque a lei me proíbe. Eu não posso cometer injúrias, eu não posso cometer difamações, eu não posso cometer crimes em la rede, porque o direito me diz que eu não posso. Eu não posso fazer o que eu quero em la rede, porque a sociedade também me diz que isso não é possível. Há comportamentos que são rechazados por la sociedade. Há comportamentos que não são toleráveis desde o ponto de vista da sociedade. Então, eu não posso compartilhar informações que não são verazes, porque a sociedade compreende que isto não é bueno para a democracia. A economia. Eu posso ouvir música gratuitamente, sem nada pagar, eu posso. Pero há uma economia por detrás. Há aplicações que me permitem ouvir música de forma plena, lista, legal e pagando algo por isto. Então, a economia também hace caminhos para o comportamento humano na rede. E a plataforma. Eu posso fazer isso ou aquilo na rede mundial de computadores, mas eu não posso fazer tudo. Se quero passar algum dinheiro para Ricardo, eu tenho que ter os dados dele sobre a conta que tem, sobre isto ou aquilo. Eu tenho que ter fechas e outras informações. Se quero fazer algo na rede, a estrutura da plataforma me diz como. E isso é algo muito interessante. Eu não sei se vocês já sabiam, provavelmente sim, pero Facebook, por exemplo, em la linha de tempo, tem uma preferência de las mídias que podem circular. Então, se eu quero que minha mídia digital seja famosa, seja muito conhecida, Facebook tem preferência de imagens e áudios em relação a textos. Então, textos não são preferenciais em Facebook. A preferência de Facebook são imagens ou áudios. Então, isto já é uma curadoria exercida por um algoritmo, por um código. Por isso, Lawrence Lessig disse que o código é a lei, porque o código fuente que permite o funcionamento da aplicação vai determinar o que podemos fazer nessa plataforma. E cada plataforma funciona com uma direção muito específica. E isto não é novidade. Desde o início dos anos 2000, há um livro chamado Filter Bubble, que é de um periodista chamado Eli Parazia,
Y en ese libro él dice lo siguiente: ahora estamos acostumbrados a oír ecos de nosotros mismos. Gracias a los algoritmos y las estructuras de las plataformas, de las redes sociales, no estamos más acostumbrados con el confronto de información. Ya perdemos la capacidad del debate. Ya estamos acostumbrados con escuchar nuestra propia voz. Entonces, si yo no quiero tener mi visión del mundo confrontada por la de ustedes, yo puedo simplesmente no oír ustedes. Y la plataforma me permite esto. Son las cámaras de eco, son los filter bubble. Este libro es muy bueno. Quien quiser puede leerlo. Y él, ese periodista, explica cómo ya la democracia ya no funciona como preparada en la agora ateniense. Hoy, los curadores, que son los algoritmos, sacaron de nosotros la posibilidad de debate. Y eso tiene un costo social muy importante para nuestra maturidad. Ya no tenemos la maturidad de antes de debatermos temas difíciles, temas que no son falsos, y esto tiene un impacto importante sobre la forma como nos portamos en sociedad. Bueno, estas son nuestras redes sociales, nuestros amigos redes sociales. Y como estamos hablando acá, todos ellos tienen métodos muy específicos de demostrarnos nuestro mundo. A cosa de 2 o 3 años atrás, yo creo que fue el New York Times, hizo una investigación para saber cómo las personas, cómo los electores americanos, norteamericanos, buscaban información. Y la mayoría he dicho que busca información en Facebook, por ejemplo. Entonces, hay un cambio de la media tradicional por esta media muy específica que nos presenta con contenidos que son repeticiones de nosotros mismos. Y hay algo que precisamos tener en mente cuando hablamos sobre desorden de informaciones. Hoy la Internet es un feudo, es algo muy restrito. Cuando ella fue creada, en la década de 1950, en cercanía de la Guerra Fría, ella fue un producto militar, fue diseñada para resistir a invasiones o a alguien que no quería bien al tráfico de informaciones. Pero hoy la Internet tiene un carácter indubitablemente comercial. Y para além de esto, la Internet hoy tiene un carácter de personalización, de customización del contenido. Y hoy la Internet es detenida por el mismo grupo. En este cuadro tenemos diferentes redes sociales, siendo que la mayoría de ellas son detenidas por Facebook, por la misma persona. Entonces, hoy, el tráfico de información por la red es filtrada por personas específicas que no conocemos. La información hoy no trafega más a través de periodistas o de personas que están preparadas para hacer la curaduría de la información. Hoy somos producto y productores de contenido en la red. Y esto significa que nadie está seguro con relación a la buena información. Y esto tiene un costo social muy específico. ¿Cuál es el costo social de la desinformación o de la malinformación? Es una especie de obviedad decir que una buena democracia depende de electores bien informados, de electores que saben cómo se portar en sociedad, que saben cómo debatir, que saben la origen de sus informaciones. Pero cuando tratamos de la desorden de información, nada de esto vale. ¿Por qué? La desorden de información subtrae de nosotros la fe que depositamos en órganos públicos, subtrae de nosotros la capacidad de ejercer la democracia como la conocemos. El costo social de la desinformación es que trata nosotros como islas que son incapaces de hablar uno con los otros y que no ponen fe en el proceso electoral. El costo social de la desorden de información, de la fake news, de la noticia falsa, es que subtrae nuestra capacidad de ser ciudadano.
Y esto es observado en país y todos los países que experimentan este fenómeno de la desorden de informaciones. La noticia falsa, la desorden de información, tiene productos muy específicos. Son mentiras, son distorsiones de la verdad, es la causación de una situación de desespero, de caos, de confusión, de mentiras, de descrédito. La desorden de información produce una sociedad limitada, una sociedad sin la capacidad de se portar con ciudadanía. Y la experiencia en América Latina es esta. Hay algunos observatorios de prensa y de seguridad de los derechos humanos que miran a nosotros, a los latinoamericanos, e intentan entender por qué la desorden de información prospera tanto en nuestro suelo. ¿Por qué acá el suelo es tan fértil para la producción y circulación de contenido no verificado? Bueno, como yo soy representante de Brasil, voy a mirar a la cuestión brasileña. Y hay 3 razones principales por las cuales la experiencia en Brasil con la desorden de información es muy grande, muy, bueno, ya entenderam, muy pungente. Este infográfico está en portugués, pero les voy a explicar. Uno de los motivos por los cuales la desorden de información en Brasil es algo importante de se observar es porque hay un contingente poblacional importante que no tiene acceso a la red. Y de entre las personas que tienen acceso a la red, ni siempre tienen acceso a información buena o verificada. Acá en Brasil, las redes de telefonía, de empresas de telefonía, determinan la cantidad de paquetes de datos a los cuales tenemos acceso. Entonces, el tráfico de información no es neutro, no es libre. Acá tendremos restricción a las informaciones que podemos recoger. Y esto es un dato muy importante. Nuestra población tiene restricción al acceso a la red. Y si hoy muchas personas se vuelven a la red social para recoger información, si tendremos restricción a este canal, algo no va bien. En Brasil, la mayoría de las personas que tienen teléfono tienen móviles, pero ni siempre esto combina con acceso a la información veraz. Y las personas que realmente tienen acceso a esta información veraz son pertenecientes a clases sociales elevadas. Y siempre las personas que están en la base de nuestra población tienen la posibilidad de accesar la información veraz. Acá también hay un problema, como dice ese Centro de Estudio para la Internet en Brasil. Acá la forma como la red es disponible para nosotros no es muy buena, no es muy rápida, no es muy confiable. Entonces, acá en Brasil tenemos problemas de estructura y de acceso a la red, o que torna a nosotros un terreno muy fácil para la propagación de la noticia no verificada. Esto también es un infográfico en portugués, pero les voy a explicar. Acá, básicamente dice que en Brasil, 84% de las personas que hicieron parte de esa investigación estaban preocupadas con el fenómeno de la desinformación. ¿Y por qué? Acá en Brasil, por cuenta de nuestro pasado histórico, las personas no tienen mucha fe en las instituciones democráticas. Hay mucha diferencia entre la persona común, entre la población y el gobierno, entre los miembros electos y todo esto. Hay una distancia muy grande entre el ciudadano y quien lo representa. Y una vez que esto es verdad, nace una posibilidad de desinformación electoral muy significativa. El tercer elemento que torna a Brasil un terreno, un solo muy fértil para la experiencia de la desinformación es la ausencia de información digital y la gran popularidad de aplicaciones de mensajes instantáneas, como WhatsApp. Acá en Brasil, WhatsApp, Telegram y otras aplicaciones congêneres son muy populares. Y en estos medios,
A informação circula com velocidade rápida e não verificada, de forma alguma. Se em Facebook, por exemplo, temos uma ou outra forma de verificar se aquela informação é boa ou não, em WhatsApp, Telegram e outros meios, não. Então, em Brasil, há esse problema. Quem estão circulando a informação e de que forma estão circulando essa informação? Apenas o ano passado, a Suprema Corte de Brasil decidiu que as mensagens que trafegam em WhatsApp não podem ser descriptografadas. Hasta hoje, há importante debate em Brasil sobre o que hacemos com essas mensagens, quem podemos poner o dedo e dizer eres responsável ou não. A experiência em Brasil é multifacetada. Temos muitos caminhos que podemos perseguir quando tratamos do fenômeno da desordem de informação. Acá temos uma peça publicitária que foi veiculada por o Ministério Eleitoral durante o período das eleições. É uma tentativa de educar as pessoas. Se tienes dúvida, não compartilhe essa informação. É um caminho, a educação da população. É decir, se tienes dúvidas se esse conteúdo não é veraz, não é bueno, mira, não te coloques adelante porque pode ser uma mentira. A educação é uma resposta. A educação sobre como nos comportamos na rede, sobre como nos portamos na internet, é sempre algo a se mirar. A educação tem que ser ampla e restrita, general, e dizer que a rede como a conhecemos é peligrosa para nossa democracia e para a forma como nossos cidadãos estão se formando. Dos caminhos para contener o problema da desordem de informação é as agências de checagem de informação. Acá em Brasil, há pelo menos 4 que são muito grandes, muito importantes, e ao menos no período das eleições do ano de 2018, periódico brasileiro, o Globo, hizo ao menos 700 revisões sobre a campanha de presidência. Isto em período de 4 ou 5 meses. Então, hoje em Brasil, os periódicos e as agências de checagem têm papel muito específico, muito determinado e muito significativo para o combate da desordem da informação, e isto é verdade também para outros países de Latinoamérica. A experiência legislativa em Brasil tem três caminhos muito bem definidos: o eleitoral, a cárcel e follow the money. Acá em Brasil, nossa legislação mira a los efeitos danosos da notícia falsa, da desordem de informação. Nossa legislação mira a los efeitos monetários de plata da desordem de informação. Há alguns caminhos eleitorais que exploramos. Hoje em Brasil, a Lei de Seguridade Nacional, que nasceu na metade do século passado, está em debate. Hoje há uma importante reforma desta legislação eleitoral a caminho. Há preocupação em fornecer tipo eleitoral específico sobre circulação massiva de informação não verificada, com a possibilidade de intervir em las eleições. Há debate sobre a possibilidade de penalizar a conduta, sobre poner essas pessoas na cárcel, e acá há debate muito amplo que não vou adentrar sobre quem deve ser responsabilizado, se é a plataforma ou a persona. Acá em Brasil temos uma lei muito importante chamada Marco Civil da Internet. Este Marco Civil da Internet é uma lei que estabelece a forma como podemos usar a rede de computadores. E estabelece direitos, deveres para pessoas, para autoridade, para figuras públicas e tudo isto. Esta lei é muito importante porque assegura a segurança de dados de brasileiros e de seus direitos enquanto cidadãos digitais. Então, acá no Brasil, há o Marco Civil da Internet, a Lei de Seguridade Nacional, e agora há uma lei que está em debate, que habla especificamente sobre a responsabilização das plataformas por a circulação da notícia falsa. Perdóname.
yo no sé lo que lo hizo. Hoy en Brasil hay una ley que está siendo debatida muy importante sobre la responsabilización de las plataformas, sobre el aspecto estructural de la red. Hoy la plataforma que permite que una noticia falsa circule puede ser penalizada, puede ter que pagar una determinada cantidad de dinero para reparar este daño. Entonces, el debate académico en Brasil no es más sobre lo que es la noticia falsa, porque este recorte ya ha hecho. Hoy, el horizonte institucional de Brasil con relación al problema de la desorden de informaciones es ¿quién vamos a responsabilizar? Podemos responsabilizar el usuario, que no me parece un buen camino, o la plataforma, que me parece algo bueno, que ya está siendo hecho por el gobierno de Brasil. El gobierno de Brasil está muy preparado para lidar con este problema de las noticias falsas. Ya hay una preocupación electoral y ya existe un tipo electoral previendo el comportamiento en cuestión. Entonces, el gobierno brasileño no está retrasado con relación a este tema. Estamos muy orientados con relación a la cuestión de las noticias falsas y estamos haciendo algo que nos fue recomendado, que es follow the money. O sea, vean quién está con dinero, quién está financiando la campaña de desorden de información que va a ligarte en la madre del cordero de la noticia falsa. Bueno, esta es mi conclusión. Tengo mi correo digital, caso ustedes tengan una duda o quieran alguna indicación de libro o de material. Agradeço uma vez mais por esta fantástica oportunidade de hablar com mis colegas de Latinoamérica. Pido desculpas mais uma vez por meu espanhol, pero eu hice lo mejor que eu pude. Espero que tenham aprendido algo comigo. Muchas gracias. Nosotros es que agradecemos a usted, doctora Caroline, por su español, que para mí fue muy bueno, y también para los hablantes de la lengua de Camões. Creo que no fue difícil comprender su exposición. Para mí fue muy clara y muy precisa. Vamos entonces pasar a la ronda de preguntas. Yo voy prometo hacer preguntas fáciles, porque senão usted puede borrarme de sus contactos en las redes sociales, ¿no? Sí. Tenemos preguntas de Brasil, de Perú, de Chile, de España. Creo que hay unas 13 preguntas. Yo voy a intentar hacer una pregunta por país, de acuerdo con el tiempo. Vale. Como son muchas preguntas, si la contestación por breve será mejor. Vamos a empezar por Sepúlveda Mancilla José Luis de Chile. ¿Es factible que toda noticia, si bien puede ser fake, algo de verdad tenga? ¿Es posible que alguna noticia que puede ser fake tenga algún contenido de verdad en ella? Hola, Sepúlveda, ¿cómo te vas? Gracias por su pregunta. Bueno, te estás me preguntando, yo que me pregunté durante mi maestría, lo que es la verdad. La verdad tiene un contenido personal, tiene algo de persona a persona, pero también tiene algo científico, algo que no puede mudar, no puede cambiar al sabor de nuestra convicción personal. La noticia que no es verdadera puede, bueno, ¿te acuerdas que en el inicio de mi presentación he dicho que el fake news tiene hasta 7 significados distintos? Uno de esos significados es una noticia veraz, buena, pero que es presentada de una forma que puede causar confusión. Entonces, la noticia falsa no es solamente un hecho que no es verdad, pero también puede ser un hecho bueno, que es veraz, pero que nos es presentado con un carácter malo, que puede nos llevar a conclusiones erróneas. La noticia falsa siempre es algo manipulado, siempre es algo hecho para causar daño a quien lee o oye el contenido. La noticia falsa que nos interesa
para fines de academia, para fines de este debate, es la noticia apta a causar confusión, a nos desestabilizar, a los poner en duda sobre lo que hacer con nuestro sistema de democracia representativa. Entonces, si me pregunta si la noticia falsa siempre es fake, yo puedo decir que el contenido de falsidad siempre está presente, pero eso no significa que su origen sea una mentira. Puede ser uma verdade que é apresentada como uma mentira. Há algo muito curioso. Quando eu estava investigando esse tema, eu leí um estudo conduzido por Alcott, que é muito famoso, enfim, é um estudo muito famoso, e ele descobriu que uma das notícias falsas que mais circulavam em Estados Unidos da América no período eleitoral eram hechos por niños do interior de Grécia, que não sabiam o que eles estavam fazendo, solamente sabiam que estavam ganhando dinheiro com isto, e vale. Então, se me pergunta se uma notícia falsa sempre é fake, sim, sempre tem um caráter de negação da verdade, de confusão, de te poner em dúvida sobre o que ela ser. Pode ser algo que é verdade, mas apresentado de uma forma mala, não boa. Bueno, gracias, doctora. Vamos a la segunda pregunta que viene de Perú, Carlos Ernesto Casella Llerena. Pregunta si la desinformación, la mala información, tiene afectado la defensa y la seguridad nacional de Brasil, y cuáles son los retos y estrategias que se han trazado para mitigar la diseminación de estas noticias. Si essas fake news, essas mal informações, como tratamos aqui, se elas têm afetado a defesa nacional do Brasil, a segurança nacional do Brasil, quais são os desafios, quais são as estratégias que se tem elaborado para evitar que isso aconteça? Bueno, gracias pela pergunta. Eu tentarei responder de uma forma rápida. Quando falamos sobre segurança nacional no contexto da notícia falsa, estamos falando sobre algo que nos põe em dúvida a respeito do papel que tendremos enquanto cidadãos. Para exercer a cidadania, eu tenho que estar bem informada. Se eu não estou bem informada, não posso exercer minha cidadania. Sobre esta óptica, la desorden de información siempre es un peligro para la seguridad nacional, porque subtrae la fe de los ciudadanos. Sacaron mi micrófono, perdón, no lo hice, pero vamos. Entonces, sobre esta óptica, la desorden de información siempre es una cuestión de seguridad nacional, porque siempre te va a sacar la posibilidad de ejercer plenamente su ciudadanía. Y esto es observado en Brasil, en Perú, en Estados Unidos, en Chile, en Argentina, porque cuando no sabes si algo es verdad, no apenas sobre el candidato que te gustas, pero lo que puedes hacer en cuanto a ciudadanos, no es una persona en términos democráticos. Lo que Brasil está haciendo es lo mismo que otros países también están haciendo, volviéndose al poder legislativo para dar una respuesta a este problema. Si yo creo que esto va a ser efectivo, creo que no. Las respuestas para lidiar con el problema de las noticias falsas es muy amplio y depende de un debate nacional muy maduro, muy seguro, listo y con palabras que sean posibles de ser comprendidas por todas las personas. Hay un texto de este Alto Comissariado de las Naciones Unidas para Desinformación Online y Fake News, y dijo lo siguiente: creer que vais a combater la desorden de informaciones solamente colocando su dedo sobre las personas que trafican esa información o sobre las plataformas que permiten acceso a esas informaciones, es lo mismo que sacar la basura de la calle y creer que esto va a solucionar el problema de la lluvia con las enchentes.
no hay una respuesta, son varias. Y Brasil está intentando dar essas várias respostas. Basicamente, em termos acadêmicos, há uma discussão muito ampla, muito profunda, que bueno, basicamente intenta descobrir se a resposta é responsabilizar o usuário ou a plataforma. E se estás me perguntando, enquanto investigadora, a minha crença é que o melhor caminho é poner o acento, poner o dedo, poner a responsabilidade sobre a plataforma. Porque são as plataformas que têm os meios e as mensagens e a plata para assegurar o tráfego da boa informação. O usuário muitas vezes não sabe nada disso. Quando eu comecei a investigar este tema, eu não tinha ideia do que são os algoritmos. Ricardo, sabias o que eram os algoritmos antes de tudo isto? Creio que não. Então, se a pessoa comum não sabe o que são os algoritmos, o que é uma informação falsa, para mim, a melhor opção é poner o dedo, poner o acento sobre as plataformas, porque tienes os meios, as mensagens de proteger-nos. Pero o governo também tem papel central nessa equação. Cabe aos governos proteger a democracia, exaltar a democracia e ponerla como algo que deve ser objeto de fé por todos os cidadãos. Então, é algo conjunto de nós, com o governo, com as instituições democráticas, com as plataformas. Eu acá teria muito pouco tempo para falar disso. Se eu puder, eu me quedava falando sobre isso por horas e horas, pero o resumo é: não há resposta para o problema das notícias falsas se não estamos dispostos a atender uma resposta conjunta. A solução não é fácil, não é uma, não é única, é plural e depende da manifestação das instituições, do governo e das pessoas. O que o Brasil está fazendo é basicamente a opção legislativa, é a opção de poner o acento sobre a plata, sobre a reparação do dano e não a cárcel. Acá em Brasília, o debate está muito fora da cárcel, da alternativa penal, porque compreendemos que isto poderia vir a ser um obstáculo ao exercício da liberdade de expressão. Então, acá no Brasil, preferimos outro caminho, uma outra via de responsabilização das plataformas através da plata. Eu creio que te ha respondido, mas se aún não, tienes mi correo electrónico y estaré muy contenta de poder responderte de una forma más extensa, pero con el tiempo yo no puedo hacerlo. Pero si quieres, acá está mi convite para tanto. Gracias, doctora. Vamos a pasar ahora a una pregunta bien interesante que viene de España. Se pregunta si hay estudios en Brasil que revelan si hubo o no la influencia de la desinformación en los procesos democráticos de acá. Se algum estudo no Brasil que tenha medido a influência da desinformação nos processos democráticos no Brasil. Sí. Hola, gracias por su pregunta. Entonces, hay muchos estudios aún preliminares sobre los impactos de las noticias falsas en nuestro procedimiento electoral con relación a las elecciones ubicadas en 2018. Cuando empezó la campaña electoral de 2018, el Ministerio de la Seguridad Pública Electoral en Brasil empezó una campaña para educar a sus ciudadanos, porque ya se sabía que las noticias falsas podrían tener un impacto en las elecciones de acá. Acá en Brasil, las elecciones ocurrieron de forma muy presionada. Havia muita pressão, porque começou algo que já se observava em Estados Unidos e em outras nações em períodos anteriores, que é, houve debate sobre quem detinha o conceito de verdade. Se era a prensa, se era a internet, se eram as pessoas, se os apresentadores, se os periodistas estavam acosados. Acá em Brasil, houve uma comoção muito grande em torno deste assunto. Há vários estudos que seguem por este caminho, que dizem que as eleições de 2018 foram contaminadas por o fenômeno das notícias falsas,
Pero también yo creo que es un posicionamiento un poquito paternalista, que no da muy crédito a las personas, porque yo parto del principio que la persona puede decidir si algo es verdad o no, si tiene algún senso común o algo así. Entonces, mi opinión en cuanto a investigadora es que sí, que las elecciones de 2018 fueron impactadas por las noticias falsas, pero al mismo tiempo, este debate no era apenas sobre las noticias falsas, era sobre la atención del concepto de verdad. Hay varios estudios sobre esto, yo puedo te enviar si tú quieres después, tengo mucho material sobre esto, pero hay algo que es importante decir. Yo creo que ya estamos retrasados. Aún estamos hablando sobre noticias falsas en 2021, cuando este tema ya está en la luz del debate desde 2010. Nosotros tenemos que hablar sobre deepfakes. Deepfakes son contenidos no veraces, muy más difíciles de identificar que una simple noticia. Y esto sí tiene un impacto muy significativo en los procedimientos electorales y también en el ejercicio de la democracia. Yo no sé cómo es en Perú o en otro país, pero acá en Brasil está muy famoso una aplicación que pone tu cara en la cara de otra persona y hay una música y hay todo esto. Esto parece un chiste, parece una broma, pero no lo es. La internet y la posibilidad digital está volviéndose muy rápido y nuestras instituciones aún son de otros siglos. La justicia aún es muy diferente de la red de computadores. Entonces, la red de computadores y nuestra justicia caminan en momentos diferentes, en pasos diferentes. Entonces, la red siempre va a tener un impacto en el procedimiento democrático. Si esto es bueno o no, estos estudios apuntan que ahora nos parece malo. Pero si quieres, yo puedo te enviar algún material sobre esto, porque tengo muchos libros sobre este asunto. Yo no puedo decir aquí todas porque son muchas, pero si quieres, de en camino por correo electrónico algunas lecturas que le van a mostrar este camino. Gracias, doctora Carolina. En esta misma línea de pensamiento, Miguel Ioplaque, de Perú, comenta sobre un video del cineasta brasileño Marcelo Luna, Fora da Bolha, Fuera de la Burbuja, dijo que acá en las elecciones de 2018 en Brasil también llegaron 200 personas por mensaje como fake news que favorecieron al actual presidente de Brasil. ¿Cuál es la regulación que existe para evitar esse tipo de mensagens massivas com desordem em Brasil? Então a pergunta comenta o vídeo do Fora da Bolha, do cineasta brasileiro Marcelo Luna, e diz que nas eleições de 2018 muitas perguntas chegaram, muitas notícias falsas chegaram da Califórnia aqui, e o que o Brasil tem feito, né, a regulação tem feito para evitar essa desordem informacional? Bueno, gracias por tu pregunta. El problema de las burbujas no es las burbujas de información en sí, es que nosotros no estamos acostumbrados a salir de esa burbuja, porque es muy confortable para nosotros nos quedarmos en nuestros campos de conocimiento, de información, de formación. No es confortable ser confrontado con visiones de mundo que no son compatibles con las mías. Y lo que la Internet hace es nos dejar más y más confortables con nuestras propias visiones de mundo. Yo lo hago cuando yo veo algo en Facebook que no me agrada, yo silencio. Todos hacemos esto, ¿no? Y esto es un problema con costo social muy grave, muy importante. Bueno,
Lo que está siendo hecho en Brasil es algo muy característico de acá. Como les dijo, el aplicativo WhatsApp, Telegram y otros que son de mensajes automáticas es muy popular. Y la curaduría de estas mensajes es muy difícil porque lo más das veces no pueden descriptografar los mensajes, no pueden llegar a quien empezó este movimiento. Hay estas dificultades. Una dificultad muy característica del sistema judicial de Brasil es que la justicia no comprende la red. La justicia no comprende lo que es WhatsApp. La justicia de Brasil aún piensa que en WhatsApp es posible tener una llave que va a descriptografar las mensajes que son trocadas por sus usuarios. Hasta año pasado esto acontecía en Brasil. Acá hay esta dificultad, pero lo que estamos haciendo con la nueva ley de circulación de información en la Internet es un proyecto de ley, en verdad, fue muy debatido en Brasil el año pasado, que específicamente con relación a WhatsApp y esas aplicaciones, el usuario solo puede pasar la misma mensaje para 5 personas diferentes. Entonces, no es más posible al usuario disparar la mensaje para varias personas 50. Ahora no, ahora solo puede hacerlo 5 personas por vez. Puedes preguntarme si esto es suficiente para develar el problema de la desorden de información. Yo creo que no, pero es un comienzo, es una tentativa de conocer mejor esta cuestión, este problema. También en esta misma ley, este proyecto de ley que está en debate, las aplicaciones están en el centro de la luz. Las aplicaciones ahora serán obligadas a poner un aviso muy claro de que determinado contenido es veraz o no. Entonces, ahora la responsabilidad cayó a las aplicaciones que tienen que verificar muy pronto, muy listo, muy fácil, todo el contenido que ya es disponible, para que el usuario pueda saber si esto o aquello es verdad o no. En Brasil, estamos un poquito retrasados con relación al debate de las deepfakes, como les hablé ahora poco, pero con relación a las noticias falsas, hay muy material disponible. Hay material en Brasil sobre neurolingüística, neurociencia, sobre derecho, todo esto convergindo a los problemas de las noticias falsas. Hay una doutrinadora en Brasil llamada Luciana Santella, ela es muy buena, y ella dice que en verdad la internet permite que nosotros podemos hacer un nuevo tipo de mensaje, que la internet podemos ser y consumir el contenido al mismo tiempo y que esto cambia todo, esto cambia la forma como nosotros vivimos. Entonces, en Brasil, el debate legislativo es muy prolífico, y ahora estamos muy atentos a dónde está el dinero, quién está pagando por esto o aquella noticia falsa. Entonces, el Poder Legislativo de Brasil está mirando a sus compañeros, a sus vecinos, a otros países que ya están más avanzados, más maduros en ese debate. Hay algunas experiencias legislativas en el extranjero que ya nos sinalizan que algo no va bien cuando se ponen acento en la cárcel. Hay algunos países que optan por la cárcel cuando tratan de este tema de las noticias falsas, y uno de estos países es Alemania, que tiene una tradición muy fuerte con relación a los derechos humanos por cuenta de su pasado histórico. Entonces, Brasil está mirando a otras naciones que ya tienen una tradición más madura con relación a desorden de informaciones y los derechos humanos, pero en resumen, estamos poniendo el acento sobre el dinero, sobre el daño y sobre las plataformas. El usuario aún ahora no es parte de esta ecuación. Gracias, doctora. Vamos a otra pregunta interesante que viene de Noé Villanueva, de Perú. Hoy en día hay una afirmación que el que domina las informaciones domina el mundo. En ese marco, las noticias falsas tienen un emisor, un receptor y un medio de transmisión. ¿Qué debemos hacer para minimizar los riesgos que generan estos medios de transmisión, sabiendo que estos son dominados por actores externos?
Então, ele diz que quem domina a informação domina o mundo, e, nesse sentido, como as fontes de informação elas são dominadas por atores externos, o que fazer para mitigar esse problema? Gracias por tu pregunta. Y yo creo que sabes que hay una línea muy famosa que dice que la información es para el mundo de hoy lo que energía eléctrica o la gasolina fue para las empresas en siglos pasados. La información es el nuevo oro del Valle de Silicio. La información es todo. Y bueno, ¿qué podemos hacer con estas influencias externas? Hay un chiste que yo oí cuando estaba haciendo mi maestre, que cuando que el Google sabe todo de su vida, aún cosas que no ha mostrado en la internet, yo creo que esto es verdad. Y antes de saber lo que hacer con relación a estos órganos externos de la prensa o de órganos internacionales que influencian la democracia en Brasil o en otras regiones, tenemos que saber quién son esas personas y la forma como filtran la información que llega a nosotros. Probablemente todo el mundo sabe que Google y otros caminos de selección de contenido, ellos performan información. Ellos nos fornecen información de acuerdo con nuestras búsquedas anteriores. Entonces, ellos crean un perfil de nosotros para nosotros mismos, cerrando el mundo a nuestro alrededor. Entonces, yo pienso que el primer paso es reconocer el impacto que estas empresas y que los algoritmos y que todo esto tiene sobre nuestra vida. Y el segundo paso es tirar el debate solamente de la academia y llevar a las personas, porque todos tenemos que saber sobre esto. Tenemos que saber quién hacen esos algoritmos, para qué y con qué propósito, y cómo ellos impactan nuestra vida. Las instituciones democráticas tienen que ponerse fuertes con relación a esto y decir que los secretos de industria, los secretos de derecho, ya no valen cuando contrasten con nuestra democracia o con nuestra formación en cuanto ciudadano. Lo que la desorden de información hace es secuestrar nuestro papel en cuanto persona de derecho. Entonces, lo que podemos hacer contra esos organismos externos es estar más cercana de aquellos que detienen el poder de decir lo que es la información, lo que es la verdad y todo esto. Es algo muy complejo y nadie ha sido bien sucedido enteramente hasta hoy en esta empreitada, en este camino. Pero la primera alternativa es sin duda reconocer el problema, hablar sobre ello y ir hacia nuestros líderes y pedir que tomen alguna decisión con relación a esta cuestión. Hay muchos caminos, hay muchos textos que apuntan esto o aquella alternativa institucional para el problema de la desorden de información. Pero la cosa es que ninguna de ellas funciona sola. Todas las alternativas tienen que ser implementadas en conjunto, principalmente la formación digital del ciudadano. Nosotros tenemos la formación cívica, pero tenemos la formación digital del ciudadano. Solamente así podemos comenzar a hablar sobre la desorden de información en serio. Gracias, doctora. Hay una pregunta que viene de una colega suya, abogada también de Bolivia, Melissa García. Ela dijo que en su experiencia en la normativa del Brasil ha normado y está en proyecto la ley consulta. Y pregunta, ¿cómo podemos los países mejorar el control, el control y reglamentación? ¿Cómo hacer? Então, na sua experiência, o Brasil tem normas e tem projetos de lei, e como ela, na Bolívia, os outros países, podem fazer para melhorar o seu controle e a regulamentação sobre a desinformação. Mais ou menos na mesma linha.
Gracias por tu pregunta, doctora. Siempre bueno tener una compañera de trabajo. Espero que esté bien, que todos estén bien. Pero vale, acá en Brasil hay una legislación muy especial que se llama Marco Civil da Internet, que adentró en nuestro ordenamiento jurídico al medios de 2018-2019 y es básicamente una carta de derechos fundamentales para el internauta. Entonces, el Marco Civil de la Internet tiene propósitos muy claros de proteger al ciudadano frente a todas esas fuerzas que intentan secuestrar su ciudadanía. También hay un proyecto de ley que se propone revisar la Ley de Seguridad Nacional y poner un nuevo artículo, una nueva previsión legal con relación a propagación masiva de información falsa. Hay un nuevo artículo de ley que está en debate, que es solamente sobre esto, sobre la vehiculación, la propagación, el financiamiento, el reconocimiento de la noticia sabidamente falsa. Y en nuestra legislación electoral, nuestra ley electoral, ya hay previsión de artículos voltados al problema de la noticia falsa, de aquella persona que construye o propaga o financia o consome una noticia que sabe falsa o que podría saber ser falsa. Y hay penalidades electorales para esto. Hay penalidades de carácter monetario de plata para esto. Y hay también en nuestra legislación penal una tradición muy fuerte con relación a cuestión de injuria, de difamación. Cuando nosotros hablamos sobre desorden de información, acá en Brasil es muy común creer que no hay nada escrito en la legislación sobre esto, pero eso no es verdad. Tenemos responsabilización de la prensa, temos a responsabilização criminal da pessoa por o caminho da injúria, da difamação. Aí o projeto de lei 9297 de Brasil, que é algo como uma carta de direitos para os usuários com relação às notícias falsas. É uma lei customizada para este assunto. E esse projeto de lei basicamente põe acento sobre as plataformas. Esse projeto de lei foi muito celebrado em 2020, é algo muito recente, mas também foi objeto de preocupação por expertos, porque acá em Brasil a justiça não conhece muito bem a internet, não sabe muito bem como funciona, e, por exemplo, queria que nós, para termos um perfil em Facebook, por exemplo, teríamos que mostrar uma identidade, um documento oficial. Então, isso mostra como nosso relativo, embora muito bem intencionado, eu creio que sim, muito bem intencionado, não conhece a fundo a internet. Acá em Brasil, a experiência legislativa com relação ao problema das notícias falsas é eminentemente civil, não penal. Acá em Brasil, há debate muito importante sobre o papel da liberdade da prensa e da manifestação de pensamento frente ao problema das notícias falsas. Pero hasta hoy, el acento de la legislación no es penal, es civil, es de contener los daños. E há algumas experiências positivas nestes caminhos. E, basicamente, as plataformas são as partes responsabilizadas. Gracias, doctora. Como estamos con poco tiempo, voy a hacer una última pregunta juntando algunas preguntas que llegaron de Brasil, también de Chile. Una pregunta es sobre la utilización del esporte o de personas famosas para diseminación de mala información. Y también con esas informaciones, malinformaciones, hay algunos dispositivos, algunos aplicativos que se permite la verificación si es verdad o no. Pero, ¿cómo saber si la verificación le va a decir que es una verdad o una posverdad? ¿Cuál es la confianza que se puede tener en esos dispositivos de verificación de mensajes?
Então, se pergunta como se pode utilizar pessoas famosas, né, para a disseminação de fake news. Aqui foi comentado até o jogador de futebol nosso, Neymar. E também qual a confiança que nós podemos ter nos aplicativos de checagem, né? Como é que eu vou saber se o que o dispositivo de checagem está me mostrando é realmente o que é verdade ou uma pós-verdade, então um novo fake news? Gracias por las preguntas. Yo creo que todos nosotros sabemos que la expresión pós-verdad fue electa como la palabra del año por el diccionario de inglés de Oxford en 2017. Entonces, la pós-verdad es un fenómeno muy casi igual la fake news, ¿no? La desorden de informaciones. Bueno, me preguntaron sobre confianza. E acá em Brasília, eu estava na internet ayer ou anteayer, eu leí um conteúdo dizendo que uma agência de checagem foi proibida de dizer que este ou aquele periódico estava veiculando notícias falsas. Então, a confiança é a madre del cordero quando falamos sobre desordem de informações. Porque todo o que les he hecho con la desorden de informaciones es sacarlos la fe en las instituciones, nuestro senso de orientación general. Entonces, la confianza es la madre del cordero, es el punto central de toda esta cuestión. Acá en Brasil hay algunas agencias de checagem que son muy serias, que hacen un trabajo muy prolijo, muy serio, muy verificado, con expertos. Algunos de ellos trabajan inclusive en períodos electorales ao vivo, para que no haga nenhuma duda. Y mi preocupación es la misma de usted, si essa presiona, ¿quién verifica los verificadores? Es básicamente eso, ¿quién verifica los verificadores? Y la respuesta es nadie, porque hasta hoy os verificadores são nossa melhor aposta, uma das nossas melhores apostas, que também é a via educacional. Então, temos que poner crença em algo, em alguém, em alguma instituição, se é no governo, se é nos verificadores, se é em nossas parejas, se é em nossas próprias redes. E com relação às pessoas conhecidas que são a cara de alguma informação falsa, eu creio que nestes casos específicos, que há pessoas com meios, mensagens, plata e possibilidades de saber que esta informação é falsa, estas pessoas teriam que ser responsabilizadas muito em sério por este problema. Eu creio que essas pessoas mereciam ser publicamente reconhecidas como agentes causadores de problemas, como agentes propagadores de las notícias falsas, e essas pessoas têm que ser trazidas à luz da legislação em vigor. E isto abre um debate muito amplo, que não temos tempo, para o papel que os influenciadores digitais têm em nossa sociedade. Há muitos textos muito bons sobre isto. Les apresento com um livro de Matthew Gazzaniga e também de um estudioso de Itália chamado Matthew Nancona e Matteo Gazzaniga. Eles basicamente dizem o seguinte: toda a internet funciona com dois atiradores específicos: motivos de distanciamento e de aproximação. Então, eu me aproximo de aquele que me causa prazer, que me hace bem, e eu me quedo lejos de algo que me hace mal. E quando usam uma figura pública, uma celebridade, alguém nesse sentido, para falar ou propagar ou fazer uma notícia falsa, é algo que funciona com esta lógica de aproximação e afastamento. É algo muito claro na lógica da internet. Então, essas pessoas, diferentemente da pessoa comum, têm que ser trazidas ao debate público, à legislação e responder por seus atos, porque é meio de educação general também. Muchas gracias, doutora. E assim se considera como cerrada a sessão de debates.
me permito acá utilizar ese espacio para agradecer su participación en este seminario, representando la Escuela de Guerra de Brasil. Su presencia fue muy positiva para nosotros y también su presentación muy clara, un contenido bastante sustantivo, muy interesante. Entonces, en nombre de nuestra Escuela Superior de Guerra de Brasil, me permita ofrecerle un certificado de su participación en ese seminario como prueba de nuestra gratitud por su disponibilidad. Haré llegar a su mano este certificado. Paso a usted un ratito de tiempo para sus consideraciones finales. Claro. Bueno, estoy muy contenta de poder compartir de mi conocimiento con mis hermanos de Latinoamérica, de Portugal, y es siempre muy bueno hablar sobre esto porque es una cuestión muy seria que aún no es comprendida en toda su extensión. Ya estamos retrasados, precisamos hablar sobre las noticias falsas con más y más frecuencia. La educación es el camino, el conocimiento es siempre la luz, y yo creo que el debate debe siempre ser lo más abierto posible. Mi participación me deja muy honrada de representar a mi país, de representar un poquito de Latinoamérica, de mi español, y yo creo que el camino es esto. Cuando yo empecé a estudiar este tema, no sabía de nada de esto, me volví loca, no sabía qué hacer, qué camino tomar, pero las noticias falsas hablan sobre algo que es muy humano, que es fe, que es conocimiento, que es seguridad, que es ciudadanía. Entonces, cuando hablamos sobre noticias falsas, hablamos sobre la humanidad en su esencia. Entonces, no hay otro tema a ser debatido en el mundo de hoy que no esto. Continúen usando las redes sociales, pero lo hagan con responsabilidad. Continúen sacando sus conocimientos específicos y cuando en duda, no pasen adelante. Se vuelvan a los medios tradicionales de información, protejan la prensa, no alcancen los periodistas, hagan siempre lo mejor para la democracia mundial y para la formación de ciudadanos de ustedes. Muchas gracias, soy muy agradecida por este tiempo, por esa representación de Brasil, y yo me pongo a la disposición de ustedes, si alguno de ustedes quiera conversar conmigo para sacar una duda o pedir un libro, un material. Yo tengo mucho material disponible. Entonces, sí, me pongo a su disposición. Soy muy grata, mucho obrigada. Muchas gracias por todo. Y espero que mi español no tenga sido un obstáculo para nada, pero si fue, más una vez estoy a disposición de ustedes para hablar, conversarmos y vamos juntos a poner la solución a este problema tan grande. Muchas gracias, doctora. Ante todo, vamos a agradecer al señor coronel del Ejército de la República Federativa de Brasil. Bueno, se está mostrando en este momento el diploma de agradecimiento de parte de la Escuela Superior de Guerra de la República Federativa de Brasil a la doctora Carolina Alves Cardeiro. Y agradecer también a mi coronel Ricardo Rodríguez Freire por su apoyo en la conducción en la ronda de preguntas, en un mejor manejo del idioma. Estimado doctora Carolina Alves Cardeiro Guimaraes, permítame felicitarle a nombre del Centro de Altos Estudios Nacionales, Escuela de Posgrado, el CAEM, Perú, y el Centro Superior de Estudios de la Defensa de España, CCDEN, por tan brillante e importante y actual conferencia que nos ha ilustrado el día de hoy con el tema la interpretación de la diseminación a la fake news desde una visión de Brasil. Nos ha podido dejar entender
la manera que ahora se accede a la información ha cambiado radicalmente en estos últimos años, así como también la falta de sentido crítico en el acceso y en el consumo de la información que vamos adquiriendo cada día. Y es necesario, como usted lo planteó y lo expuso, si tienes dudas, no lo compartas, ¿no? Hay una campaña también que se ha hecho sobre eso. Y haciendo un punto neurálgico social, la educación a las personas en cuanto al contenido digital, ¿no? Es una parte muy importante que nos pudo exponer, y además la experiencia legislativa en los avances legales que está teniendo Brasil desde este punto de vista y sobre este tema que tiene para larga data. Muchas gracias, doctora Cardeiro Guimarães, por habernos acompañado en esta oportunidad. Bien, ahora invitamos a nuestra distinguida concurrencia, que son más de 559 participantes, a los que les agradecemos por acompañarnos cada día, a que mañana estén con nosotros en la penúltima conferencia, que es la 11ª de este seminario, denominado Debate sobre Soft Power, Fake News, Sharp Power y su nivel de influencia en la seguridad nacional. Se realizará el día de mañana, miércoles 5 de mayo. Las sesiones comenzarán 9 horas Perú, 14 horas GMT, 16 horas España. Y esta conferencia va a tratar el tema Estrategias de seguridad en contextos de cooperación y dimensiones regionales, y estará a cargo de la Escuela Superior de Guerra de Colombia. Así que nos reencontramos el día de mañana. Muchas gracias por su atención. Buenos días, América Latina. Buenas tardes, España y Portugal. Un abrazo fraterno. Permiso.